de la consulta popular, ha dicho que el país no necesita más elecciones, ha destacado el tema de la vacunación, sus cifras macroeconómicas y ha hablado de inversión en materia de educación, de salud y en seguridad, entre los puntos más importantes, digamos, de lo que se puede destacar del informe de la Nación. ¿Cómo queda el presidente de la República después de haber rendido este informe? ¿Mejora o no su credibilidad? ¿Ese informe cree usted va a ser aceptado por la población como real, como cosas que ha cumplido, que podrá cumplir posiblemente? Buenos días, bienvenido. Diseño, buenos días Alexis. Bueno, en términos generales a la población no le interesan los mensajes de los presidentes, de cualquiera, o sea, seamos reales. La gente no los escucha, no los ve, no los procesa, la gran mayoría de la población. Ese espacio queda para el periodismo, para el análisis de la coyuntura, y desde ahí se traslada a la población. Me refiero, no porque no le interese el país, sino porque ve cosas puntuales, ve cosas específicas. Yo creo que el gobierno tiene un gran punto en el tema de la vacunación, eso es inobjetable, pero es un tema que ya pasó, que no se procesó bien en términos de comunicación y ya pasó. Creo que es un gobierno que ha avanzado de forma interesante en el manejo macroeconómico, de las cifras macroeconómicas. El problema de eso es que entre lo cotidiano de la ciudadanía eso no interesa. A la gente le interesa tener la escuela, tener la salubridad y tener la seguridad, punto. Y si es que eso está aparejado a una mejor disciplina fiscal, en buena hora. Pero si es que no, es irrelevante en realidad. Entonces yo creo que hay un déficit en el plano de la deuda social enorme del gobierno. El presidente ha ofrecido que esto va a ser, o este va a ser su gran punto de apoyo para el segundo año de gobierno. Ojalá así sea, porque para todos esos cambios, me refiero a los servicios básicos, no requiere la asamblea. No requiere tener un ministro de Economía que suelte la plata nomás. Eso se requiere, y tener decisión para decirle voy a poner plata en. Ojalá eso suceda. Y el tercer punto, sí, ya. Sí, me escucha. Sí. Ah, ya. Un poco lejos. Ya. Yo le quería preguntar con respecto a esto, me pareció pertinente justo después de ese acertado comentario de que lo que necesita es que el ministro de Finanzas afloje la plata. Poner en orden las finanzas públicas, ¿era algo que se podía hacer de manera simultánea sin desatender precisamente lo social? O sea, puede ser que sí, que tengamos unas reservas que están por sobre los 10,000 millones, que se ha reducido el déficit, lo que sea. Esas cifras que les interesan al periodismo, a las facultades de economía, a los multilaterales, etcétera, ¿no es cierto? Ya, pero la Lorenza no va a parar la olla. El Anthony no va a tener para llevar colación a la escuela, ni va a tener la leche del desayuno escolar. El Gael tampoco va a tener con que le tapen las goteras de la escuela porque están en mal estado. Entonces, toda esa cicatería que ha sacado pecho el gobierno, que sí le ha ido muy bien en materia macroeconómica, pero se traduce en desatención absoluta, y de las cárceles mejor ni le hablo, o de la inseguridad. Entonces, ¿por qué no se atendió todo el tema social? Quizás no con el mismo énfasis que lo hicieron en otros gobiernos, pero sin dejar así a la buena de Dios, ¿no? Porque tener hoy las finanzas públicas está perfecto, pero ¿a qué costo? Yo creo que eso pasa en buena medida porque nuestros economistas, no digo todos, son economistas de libro, de manual. O sea, vos conversas con un economista, no digo todos evidentemente, y te dicen hay que hacer esto en términos económicos, y todo es perfecto. Y cuando tú les dices, bueno, pero hay un tema político, hay un tema social, dicen, no, eso es contexto, no, yo de eso no hablo. Y en países como el nuestro, la visión de la economía no puede ser tan restringida. Es decir, volviendo a lo que te preguntas, Alex, si me entraron $100 para hacer pedagógico, guardo 80, pero 20 empiezo a solucionar al mismo tiempo las cosas. Porque si no, lo que generas es una cuestión que le afecta al gobierno, y es que la gente escucha, hay más ahorro, hay más recursos, y al mismo tiempo ve la escuela que no se abre. Entonces la gente se fastidia, se molesta, y con toda la razón del mundo. Entonces yo creo que eso sí faltó en el primer año, manejar las cifras macroeconómicas, que está bien,
pero al mismo tiempo ir generando una resolución de los conflictos básicos al menos. Eso ya no se hizo, ya no hay mucho que hacer. Ojalá en este segundo año, que es el gran ofrecimiento del presidente ese, ¿no? Resumiendo el mensaje de la nación, es ese: voy a preocuparme de lo social, y ojalá ahí el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad sean fundamentales. Ojalá sea así. El hecho de que el presidente ya haya desistido de la muerte cruzada, de la consulta popular, al menos por el momento, ¿qué evidencia, doctor Basabe? ¿Por qué ya no utiliza esa amenaza de la muerte cruzada o esa posibilidad de consultarle al pueblo las principales cuestiones que él considera indispensables para que su plan de gobierno pueda caminar? El problema en el caso de la muerte cruzada es que esta es al menos la tercera o cuarta vez que desiste, y a la semana siguiente vuelve con el tema. Entonces, cuando tú dices algo y te retractas enseguida en la casa, los padres respecto a los hijos, entre los amigos en general, lo que generas es desconfianza. Entonces, sí, el presidente ayer ha dado a entender que la muerte cruzada ya es una opción, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá no en el corto plazo nuevamente vuelva el tema a la discusión. De la consulta popular también parecería ser que la consulta popular ya no es una opción. Ha hablado que hay que reducir los procesos electorales. Ojalá esto se mantenga en el tiempo. Entonces yo creo que desafortunadamente uno de los grandes problemas del presidente y que genera el descenso en la popularidad es que es muy volátil. Él cambia de opinión con mucha frecuencia, lo hace explícito, y luego cuando tiene que volver, es decir, volver al punto anterior, lo que genera es desconfianza. O sea, ahí no hay mucha vuelta que dar, hay que tener un poco de sentido común nada más. Ayer, una vez finalizado el informe a la Nación, a mí me quedó una sensación. Primero, déjeme decirle que coincido absolutamente con lo que acaba de decir doctor Basabe. Es muy complicado recuperar la confianza y volver a creer en alguien que dice una cosa un día, al siguiente otra, y después va cambiando de acuerdo al genio con el que se levanta. Pero una de las cosas que primero me causó impresión, después de escucharle el informe de la Nación, fue que el presidente Lasso sigue en modo campaña. O sea, ayer lo que esperábamos la mayoría de ecuatorianos era un informe de su gestión en un año. Ahora, evidentemente es que tampoco hay mucho que exhibir más allá del tema de vacunación y del tema de la macroeconomía que usted se refería, pero yo le sigo viendo al presidente en modo campaña, o sea, en el vamos a hacer, vamos a esto, o sea, ofreciendo muchas cosas y ojalá las cumpla, ¿no? O sea, habló ayer de un tren multipropósito, Moreno hablaba del tren playero, hablaba de autopistas Quito-Guayaquil, que no se las hizo en gobiernos que tuvieron probablemente más recursos y más tiempo en el poder. Entonces, lo va a poder hacer en apenas tres años de gobierno. El tema de la generación de empleo era una de sus ofertas más importantes, y ayer casi ni se refirió a eso. Antes había dicho que fueron 350,000 plazas de empleo, ayer dijo 110,000 jóvenes encontraron empleo, pero resulta que las cifras del IES dan cuenta de que son apenas 85,000 personas las que se han afiliado a la Seguridad Social. Entonces, yo veo todavía un presidente Lasso que está con los zapatos rojos haciendo TikToks. Yo creo que es un presidente que no tiene una agenda de gobierno. Es decir, en el Palacio deberían, asumo que lo hacen, ¿no? Decir, reformas profundas como las que nosotros ideológicamente creemos no son posibles, porque no tienen apoyo legislativo, punto, no hay vueltas. Entonces, limitémonos a hacer algunas reformas que sean viables, que sean pragmáticas, y establezcamos una hoja de ruta, como se dice, con 2 o 3 grandes proyectos en lo social, por ejemplo. Voy a hacer A, B y C, para que la gente nos quede en la cabeza y diga, el presidente me ofreció 1, 2 y 3 cosas, y en salud me ofreció un gran hospital, por decir algo nada más de manera de ejemplo. Pero no hay eso, hay muchos temas mezclados entre sí, sin claridad unos respecto de otros, y yo creo nuevamente que eso responde a esta ausencia de una agenda de gobierno, que es comprensible con un presidente electo antes de llegar al gobierno, pero cuando ya vas al segundo año, yo creo que ese es un tema importante. Y el segundo, que va de alguna manera relacionado con lo que hablábamos de la popularidad, es que el presidente perdió mucho espacio también de apoyo entre quienes votaron por él cuando se dio la reforma tributaria. Porque hay un sector de la población, quizás no es mayoritario,
pero hay un sector que hace un reclamo que es muy coherente. Y el reclamo es, si tú me ofreciste no aumentar impuestos, ¿por qué me aumentaste impuestos? Ahí hay una incoherencia en términos electorales, nos guste o no nos guste, más allá de la discusión de si son valederos o no los impuestos. Y ahí perdió un espacio importante, sobre todo en la costa, y en Guayaquil específicamente. Entonces, esperemos que en este segundo año se clarifique el gobierno en términos de lo que puede hacer, nuevamente, de lo que efectivamente puede hacer y de las cosas que no tiene espacio, porque en la política una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que efectivamente puedes hacer. Doctor Basabe, ayer el presidente de la República reconoció que su relación no ha sido la mejor con la Asamblea Nacional. La presidenta, en medio de halagos, pidió al presidente de la República que no se aleje del otro poder del Estado en relación a la Asamblea Nacional, y le pidió a sus compañeros que bajen la guardia, que dejen de armar tanto relajo para que la Asamblea pueda trabajar. Esa búsqueda de consenso, ¿se debe limitar solo a la Asamblea o el presidente de la República debe tratar de consensuar y de manera real y efectiva con los distintos sectores? Ayer mismo, mientras hacía el presidente su informe a la Nación, la CONAIE ya ponía una fecha para el inicio de las movilizaciones. El presidente nos pintó desde el inicio de su gestión el Ecuador del encuentro, y resulta que el Ecuador del encuentro es el Ecuador de los tiempos más violentos de la historia. Basta con mirar las cifras de delincuencia y las masacres en las cárceles, ¿no?, que hablan por sí solas. ¿Es posible todavía que se busquen esos consensos, cree usted, en este segundo año de gestión? Es posible los consensos en medio de un país que es bien difícil para gobernar. Es bien difícil, no ahora, de siempre. Es un país muy complicado. Recordemos los primeros años, sobre todo la primera parte del gobierno del expresidente Correa, las tensiones que tuvo que enfrentar con la UNE, por ejemplo, con las agremiaciones de profesores universitarios, con las agremiaciones de estudiantes, con la propia CONAIE, porque todos tiran para su lado, no solo estos sectores, los sectores empresariales en muchos casos son iguales o peores, porque eso hay que decirlo, o sea, todos tratan de capturar del Estado, no es un tema de las izquierdas, no, aquí es de general. Pero creo que algo se puede hacer pensando en la Asamblea. Por ejemplo, yo creo que el gobierno puede promover leyes que puedan generar consensos. No leyes difíciles en términos políticos donde no te van a aprobar, pero si tú generas, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con la ley de seguridad. El trabajo de la Comisión de Seguridad en la Asamblea ha conseguido una aprobación casi unánime de la Comisión respecto al proyecto en el que ha trabajado. Y eso seguramente, y UNES incluido, digo, obviamente, Pachacuti incluido, izquierda democrática o las izquierdas democráticas. Entonces, ese tipo de temas yo creo que pueden favorecer a una mejor relación con el gobierno sin que esto implique, insisto, poner temas que son difíciles en términos políticos. Ahí me parece que falta un poquito de creatividad desde el gobierno, así no sean cosas estructurales los cambios. Y por otro lado, desde la Asamblea, el llamado de la presidenta es importante, al diálogo, pero yo creo que el diálogo fundamentalmente va a retornar a la Asamblea cuando ella renuncia al cargo. Si el principal obstáculo para la labor de la Asamblea Nacional es la presencia de la señora Dori, si yo estoy en un cargo en el que ustedes me designan y pierdo la confianza, yo renuncio, tenga el cargo, no quiero destruir a la institución. Entonces ahí me parece que el primer llamado de atención no es hacia los asambleístas, sino a la actitud de la propia presidenta. Ella debería dar un paso al costado y ceder a un cambio en la legislatura que implicará modificaciones de diferente naturaleza, pero así mismo es la política, eso es parte de traquinar en la vida pública. Está sufriendo un desgaste innecesario, ¿no?, la señora Yori, doctor. A ver, a la par, mencionaba hace un momento Licenia, esta decisión de la CONAIE de a partir del 13 de junio salir a una manifestación que no va a tener, digamos, una fecha límite. O sea, han dicho a partir del 13 nos movilizamos y de ahí a ver dónde para. Adicionalmente a eso, y antes de empezar el diálogo con usted, estábamos hablando con Angélica Porras, y hay una coordinadora nacional que está llevando adelante el proceso para la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso. Y adicionalmente a eso, estos últimos días, en redes sociales, ha empezado esta ola del que se vayan todos, ¿no? Que es algo que a mí me parece que es una locura, porque es no entender cómo finalmente funciona la democracia y no entender también que son los mismos partidos políticos que forman parte del sistema los que en una elección futura van a volver a presentar candidatos y probablemente terminemos eligiéndoles a los mismos. Entonces,
¿Cómo ve usted el panorama con todo esto? Con la movilización de CONAIE, con la revocatoria del mandato y con esta sensación de desesperanza que hay de la gente, ¿no? De que ni la asamblea nos da respuestas, ni el gobierno nos da respuestas y que se vayan todos. A ver, empiezo por el que se vayan todos. Me parece esa que es la peor irresponsabilidad en términos democráticos. Que se vayan todos, ¿qué quiere decir? Cerremos la asamblea, entonces. Así es. En los años 90, cuando el expresidente Fujimori da el famoso autogolpe, cierra el Congreso Nacional en el Perú, cierra la Corte Suprema y al día siguiente recibe cerca del 90% de aprobación ciudadana por sus acciones. Luego viene todo lo que vino en el Perú, ¿no? Pero en ese momento la gente molesta como está, acude al que se vayan todos, que no soluciona absolutamente nada, lo empeora. Y respecto a la revocatoria del mandato, yo creo que es una cuestión más política, me parece que eso en términos prácticos es poco viable. Y ahí un tema respecto a Pachacuti en particular, desconozco exactamente cuál es la agenda de proyectos legislativos de Pachacuti ahora mismo, pero uno podría decir viendo desde afuera, si Pachacuti tiene la presidencia de la Asamblea Nacional, tiene una bancada importantísima, la segunda o la tercera, este es el momento para que las leyes en favor del movimiento indígena pasen, se aprueben. Un tema relacionado con educación, un tema relacionado con agricultura, un tema relacionado con desnutrición infantil, que entre la población indígena es un problema muy serio. ¿Por qué Pachacuti no aprovecha esta oportunidad histórica, que mucho me temo será la última, para avanzar en esos temas, sin que esto implique decir que dejes de tener movilizaciones? Eso está bien, es parte de la democracia, es parte de su propuesta política además. Pero yo sí veo un Pachacuti que sigue pensando y actuando como cuando tenía bancadas de 5 o 10% en la asamblea. Y ese Pachacuti que ahora mismo no es una cosa mucho más grande en términos de representación legislativa. Ahí también me parece que hay un tema de una falta de una visión un poco más amplia de la política que está en las calles, por supuesto, pero no solo en las calles, sino en la política formal, digamos, que es la Asamblea Nacional. Ahora, doctor, el presidente también ha dicho en este informe a la Nación que la situación de violencia que vive el país es una respuesta de las bandas criminales a la aplicación por parte de las autoridades de la justicia y que esta situación posiblemente no va a cambiar, que tal vez puede empeorar porque el gobierno no va a negociar con las bandas y va a mantener la mano dura en el ámbito de la seguridad. Que se ha implementado una política de rehabilitación social nunca antes vista, entre otras cosas que habló sobre el tema de la seguridad. ¿Qué decir frente a eso? ¿Qué se puede esperar de lo que pueda pasar en el país con ese anuncio del presidente de la República? Mira, ahí hay varias cosas. El tema de la seguridad es un tema estructural, o sea, no empieza ayer y ahora se evidencia. Yo creo que eso tiene una raigambre enorme. El segundo punto es que yo creo que la policía, y ellos mismos deben estar conscientes, claramente está desbordada. La policía no puede soportar el embate al crimen organizado. No tiene ni el recurso humano, ni el recurso tecnológico, ni el recurso material para eso. No lo tiene. Así de simple, así de sencillo. La coordinación con las Fuerzas Armadas siempre es difícil en estos temas. Y por tanto el gobierno podrá avanzar en la medida de lo que le den los recursos y en la medida de la decisión política que tenga para hacerlo. Ojalá esto pueda resolverse al menos parcialmente. Totalmente es imposible. Hay que ser claros, eso es imposible. Y respecto al tema carcelario, si es que desde varios sectores ya se ha mencionado que quizás la idea del Ministerio de Justicia, que fue eliminado como coordinador del sistema de rehabilitación social, era importante porque se podía coordinar de mejor forma. Bueno, ¿por qué no se crea ese ministerio? Si eso se hace con un decreto ejecutivo, no necesitas asamblea, no necesitas a nadie. Si es que hay que hacer alguna estructura institucional que vincule al SNAI y a los 50.000 SNAIs y órganos relacionados que tenemos en el país, ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué no se toman esas decisiones de la coyuntura? Y ese es el otro punto relacionado a todo lo que conversamos. El presidente en general y el gobierno reacciona tarde a las cosas. Deja pasar mucho tiempo. No hay esa agenda donde el presidente apunta las cosas del día y al día siguiente pregunta si ya están resueltos. Esto que estaba ayer, Hospital de los Ceibos, ¿está resuelto o no está resuelto? Falta mucha agilidad.
Tengo la impresión que en el sector privado es relativamente similar, pero en el caso del sector público las cosas hay que asumir el problema hoy y mañana resolverlos como sea. A la gente no le importa. Sé que hay un tema legal, institucional de por medio, pero las cosas hay que resolver ya, sobre la marcha, y ahí creo que el gobierno camina bastante más despacio que la realidad. Este es un año preelectoral, doctor Basabe. Creo, el partido político que apoya al presidente Guillermo Lasso también se va a jugar, digamos, el control territorial en 2023. Ahí se va a redefinir el mapa político del Ecuador. Y también, ¿qué va a pasar desde su lectura con respecto de organizaciones políticas que hoy entendemos están en la orilla de enfrente, ¿no? UNES, el Partido Social Cristiano, que yo no sé si finalmente si terminó más debilitado o fortalecido después de la ruptura con Guillermo Lasso, la Izquierda Democrática en medio de una pugna interna, las sanciones a varios de los integrantes de su bancada, que ha dejado de ser bancada, las denuncias del propio presidente Lasso en contra de Javier Hervas, que se mostraba como el gran candidato, por ejemplo, para una elección a la alcaldía de Quito, y Pachacuti, que también, digamos, después de haber tenido una votación interesante con Yacu Pérez y el número de legisladores que obtuvo, se presenta como una de las probables fuerzas políticas más importantes, sobre todo en la Sierra Centro y la Amazonía. ¿Cómo prevé usted, digamos, el desarrollo de este año preelectoral y cómo se podría ir definiendo también ese proceso del 5 de febrero del 23? Bueno, ese proceso va a ser clave porque va a definir una nueva correlación de fuerzas de forma indirecta, ¿no?, dentro de la Asamblea Nacional. En la medida que UNES, por ejemplo, o la Revolución Ciudadana, para ser más preciso, pueda mejorar su representación seccional, prefectos y prefecturas y alcaldías, va a tomar más fuerza en la Asamblea, porque ahí empezaremos ya a pensar en la presidencial. Y tengo la impresión que UNES es el mejor posicionado hasta ahora, sobre todo en las provincias más grandes. En el caso de Pichincha, yo veo que es poco probable que la prefecta tenga un contendiente de peso. Al día de hoy me da la impresión que la prefectura de Pichincha está dada. Es difícil que pierda la prefecta Pavón una posibilidad de reelección si es que se lanza. En el caso de Quito es más complicado, porque daría la impresión que ahora hay una dispersión tanto de los sectores que podríamos decir, para ubicarnos espacialmente, de centro derecha, con muchos candidatos, pero la centro izquierda también con varios. Eventualmente, si es que Pavel Muñoz es el candidato, no sería el único que podría estar representando a ese espacio. Centro Democrático tiene interés en tener un candidato propio que eventualmente competiría con los votos de Pavel Muñoz. La señora Luisa Maldonado era una carta importantísima de la Revolución Ciudadana. Eventualmente, en el caso de que ella no sea finalmente la candidata, ser candidata por algún movimiento. Aquí conseguirse un movimiento es más fácil que afiliarse a un equipo barrial de fútbol o apoyar a alguno de los otros. Entonces va a haber muchos candidatos y yo creo que la situación de Quito no va a variar, porque vas a tener un alcalde o alcaldesa con una votación mínima y con una dispersión en términos de concejales enorme, con una cuestión adicional, que todos sabemos, que no, obviamente no todos, pero muchos con favores económicos para su campaña, y lo que tienen que hacer es recuperar la inversión. ¿Cómo se recupera la inversión? Con la entrega de secretarías, con la entrega de empresas municipales, con comisiones de empresas. Eso sabe todo el mundo, todos sabemos de eso, sino que a veces no lo decimos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que el municipio vaya a tener un futuro mucho mejor pensando en y aquí hay otra cuestión distinta, ¿no? La alcaldesa sigue manteniendo muchísimo apoyo, difícilmente creo que se la podrá superar. La prefectura de Guayas sigue en una situación disputa. Qué pena, teníamos problemas con la conexión del doctor Basabe. No sé si para esta última parte, que sería interesantísimo, estaba hablando él de la situación de la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Quito y de la prefectura del Guayas. ¿Cómo están dadas las condiciones? Estaba muy interesante la lectura que tenía el doctor Basabe sobre esta materia electoral, ¿no? Él hablaba de la dispersión que probablemente pueda haber para Quito, que se repita el escenario como
de la elección del 19, con un alcalde con poco apoyo en el consejo, con un municipio atomizado. Ver también, decía él, y fíjate lo importante es, quiénes van a ser tus aportantes en la campaña y después cómo empiezas a pagar esos favores. Con las secretarías, dice, ¿no? Con las secretarías de las administraciones zonales, las empresas municipales, que es un poco lo que se ha visto o lo que se vio en esta administración municipal. Lamentablemente perdimos ya el contacto con el doctor Santiago Basabe. En todo caso, le agradecemos al doctor Basabe por haber participado en esta entrevista. Lamentamos que al momento se haya dañado su conexión. Conversábamos con el doctor Santiago Basabe, politólogo y docente universitario, que estuvo con nosotros analizando este primer año de gestión del presidente de la República. El informe a la Nación dado a conocer ayer por el primer mandatario. Pero siempre interesantes las valoraciones que hace Santiago Basabe, ¿no? O sea, sí. Creo que está muy claro, creo que, digamos, para nadie es un secreto de que el presidente ha puesto en juego el valor de su palabra, ¿no? Y fíjate que lo mencionaba con mucho énfasis, el tema de haber perdido la confianza y la credibilidad y lo difícil que resulta recuperar eso después de haber experimentado una serie de intervenciones que se han convertido en verdaderos desatinos. Creo que el último, el del avión presidencial, fue un hecho realmente vergonzoso. Sí, y además que a su equipo no le ayuda mucho, ¿no? A sostener esa credibilidad, porque empiezan todos entre ellos a caer en contradicciones. Tú dices del equipo, y en el tema del avión presidencial estaba el ministro de Finanzas, que dice una cosa en un canal de televisión, Inmobiliar, que dice otra cosa en un comunicado, y finalmente Lasso, que termina hablando de la famosa primicia, y después, bueno, sale el gobierno de Colombia y dice, no, nada de lo que han dicho en Ecuador es real. Mira, recuperamos el contacto con el doctor Santiago Basabe rápidamente para que podamos concluir con la última parte de su intervención, que nos hablaba sobre las expectativas de las elecciones seccionales. Ya, decía que seguramente la alcaldía tendrá un curso muy similar al anterior, al del periodo del ex alcalde Yunda, con un alcalde con poca votación, con mucha atomización de concejales, que muchos de ellos, y esto que digo no es algo que es espectacular porque todo el mundo sabe, muchos de ellos llegan con contribuciones económicas muy fuertes y lo que hacen es recuperar esas inversiones y que te quede un remanente. Lamentablemente es así. ¿Cómo se consigue el remanente y cómo se consigue recuperar la inversión? Que es de mucha plata, además de mucha plata, con comisiones en el consejo, con secretarías, con empresas municipales. Todo el mundo sabe que esto es así. Y hay algunas que son mucho más importantes de capturar, obviamente, porque hay más posibilidades de acuerdos, ¿no? Digamos las cosas como son. Esta comisión de suelos, esa es clave, esa es fundamental. Ahí se juegan millones de millones de dólares. Millones de millones de dólares. Y yo no creo que eso vaya a cambiar mientras no tengamos un alcalde o alcaldesa que llegue con una fuerza importante en términos de concejales que le permitan trabajar en un proyecto específico y que esto limite, no elimine, pero limite en buena medida este intercambio de votos en el consejo a cambio de lo que me entregas para administrar o para manejar. Y en el caso de Guayaquil creo que es algo distinto. La alcaldesa difícilmente no podrá salir victoriosa de la reelección, creo que tiene una votación importante y una aprobación popular importante también, más allá de los conflictos que ha tenido, pero la prefectura sí es un espacio en disputa, y ahí la figura de Marcela Guiñaga puede ser clave, puede ser determinante, el empuje que podría dar eventualmente a esa candidatura, la de Jairala, si es que va a la alcaldía, que todavía no parece estar segura, pero quizás si es que hay un desmoronamiento del Partido Social Cristiano en Guayas, en la provincia, podría verse, al menos ahora me parece, en la prefectura más que en la alcaldía. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Basabe, siempre por su apertura y por haber participado en esta entrevista. Muy amable. Gracias a ustedes, siempre gracias, un placer. Doctor. Buenos días. Gracias, día, doctor.